Bienvenidos a El Relator Oscuro. Aquí no contamos historias inventadas, ni relatos suaves para dormir tranquilo. Aquí la verdad se abre paso como un cuchillo en la penumbra. Prepárate, porque lo que escucharás hoy es un viaje a través de 5 episodios que marcaron para siempre a Puerto Rico. Momentos donde la violencia, el poder y el dinero se entrelazaron para dejar cicatrices imborrables. En este video repasaremos algunos de los crímenes más estremecedores de la isla. Desde masacres que borraron la inocencia de comunidades enteras, hasta casos donde el abuso de autoridad y la corrupción demostraron que no siempre los que deben protegernos cumplen con su deber. Quédate conmigo hasta el final, porque no solo conocerás los detalles de cada crimen, sino que entenderás cómo estos sucesos siguen resonando en la memoria colectiva. Si aún no formas parte de esta comunidad oscura, suscríbete ahora, activa la campana y comparte este video, porque tu apoyo permite que sigamos investigando y relatando historias que de otro modo quedarían enterradas bajo el silencio. Comenzamos con un capítulo que parece sacado de una pesadilla, pero que fue demasiado real. La llamada Masacre de la Tómbola, ocurrida en octubre de 2009 en Sabana Seca, Toa Baja, es recordada como uno de los episodios más sangrientos en la historia moderna de Puerto Rico. Una noche que debía ser de alegría, caballos desfilando, familias celebrando y un bar inaugurando, se convirtió en un campo de guerra donde la vida de inocentes se apagó en segundos. Este caso no solo habla de balas y muerte, sino de poder, venganza y la manera en que el dinero del narcotráfico puede convertir cualquier espacio en un escenario de horror. Era 17 de octubre de 2009. La comunidad de Sabana Seca estaba reunida en torno al bar La Tómbola, que celebraba su reapertura con un evento especial. Había cabalgata de caballos de paso fino, música y ambiente festivo. Dentro y fuera del local se encontraban familias enteras, vecinos, curiosos, jóvenes y adultos, disfrutando del momento. Pero esa noche estaba marcada por un plan de venganza y sangre que llevaba tiempo gestándose. El protagonista de esta historia es Alexis Candelario Santana, un hombre que conocía de primera mano el negocio del narcotráfico en la región. Durante años, había controlado el tráfico de drogas en Sabana Seca, imponiendo su poder con violencia, recibiendo dinero a manos llenas por las ventas y asegurando que nadie le disputara territorio. Sin embargo, su reinado se interrumpió cuando fue encarcelado. Desde prisión intentó seguir manejando su red, pero su ausencia abrió espacio a otros. Cuando salió en libertad en febrero de 2009, 8 meses antes de la masacre, descubrió que el mundo que había dejado ya no le pertenecía. Su gente lo había reemplazado, su poder se había desvanecido, y el dinero ya no fluía hacia sus manos como antes. Y para alguien como él, eso era imperdonable. La Tómbola se convirtió en el escenario escogido para recuperar ese control. Esa noche, Candelario y su cómplice David Oquendo Rivas llegaron armados con fusiles de asalto y pistolas. Sus armas no estaban destinadas a un blanco específico, estaban preparadas para arrasar con todo lo que se moviera. Según los testigos, lo primero que hicieron fue disparar hacia quienes se encontraban en el estacionamiento y la entrada. La música se mezcló con el estruendo de las balas, los caballos se desbocaron, los gritos comenzaron a llenar el aire. Luego, entraron al bar y descargaron ráfagas contra quienes estaban dentro. En cuestión de segundos, el lugar se convirtió en una trampa mortal. El saldo fue devastador: 8 personas asesinadas, entre ellas una mujer embarazada cuyo bebé de 8 meses murió con ella, y cerca de 20 heridos. Lo irónico y cruel del destino fue que entre los muertos había vínculos cercanos con el propio Candelario, un ahijado suyo, un primo, personas de su círculo. Nadie se salvó del fuego indiscriminado. La policía y los equipos de emergencia que llegaron después describieron la escena como un campo de batalla. Se recogieron 335 casquillos de distintos calibres, evidencia del arsenal que se utilizó. Los peritos concluyeron
que se dispararon armas automáticas de alto poder, algo que mostraba la dimensión de la planificación. Pero la masacre no fue un acto aislado. Era la culminación de una guerra por territorio y dinero en Sabana Seca. Durante la década de 1990 y principios de los 2000, Candelario había dirigido una organización de narcotráfico que movía grandes cantidades de droga y efectivo. Tenía soldados, distribuidores, contactos. Cuando cayó preso en 2003, intentó seguir controlando desde dentro, pero para 2006 ya había perdido influencia. Al salir en 2009, su obsesión era recuperar lo perdido. La tómbola representaba una oportunidad. Allí estarían varios de sus rivales y personas que él consideraba traidores. La matanza fue un mensaje de terror, un recordatorio de que aún podía imponer su poder. El proceso judicial fue seguido de cerca por todo Puerto Rico. En marzo de 2013, un jurado federal declaró culpables a Candelario y a Oquendo de múltiples delitos, incluyendo crímenes violentos en ayuda del crimen organizado, conspiración de drogas y uso de armas de fuego en actos criminales. El fiscal resaltó que la masacre ocurrió apenas 9 meses después de que Candelario saliera de prisión por otros 12 homicidios. Aunque se consideró la pena de muerte, no hubo unanimidad en el jurado, por lo que ambos recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para las familias de las víctimas, la condena fue un alivio, pero no una reparación. El vacío seguía ahí. El impacto social de la masacre de la tómbola fue profundo. Los medios internacionales cubrieron la noticia, señalando a Puerto Rico como una isla atrapada en la violencia del narcotráfico. La comunidad de Sabana Seca quedó marcada. Muchos sobrevivientes cargan hasta hoy con secuelas físicas y emocionales. El miedo a salir de noche, la desconfianza hacia las reuniones sociales, la memoria de aquel sonido ensordecedor de balas. El caso también dejó lecciones amargas sobre la facilidad con la que las armas de alto poder circulaban y cómo la ambición por el dinero puede arrasar con vidas inocentes. El dinero que fluía en el narcotráfico no solo alimentaba carros de lujo y casas ostentosas, también financiaba armas, violencia y muerte. La tómbola se convirtió en el recordatorio de que detrás de cada billete manchado de sangre hay una historia de dolor. Este capítulo es al mismo tiempo un espejo y una advertencia. Nos muestra lo que sucede cuando la codicia no conoce límites, cuando el deseo de recuperar poder y dinero se convierte en motor de destrucción. La tómbola no es solo una masacre, es un símbolo de cómo la violencia puede invadir incluso los espacios destinados a la alegría. Y Puerto Rico aún recuerda aquella noche como un recordatorio de que la paz es frágil y de que el precio del silencio frente al crimen siempre se paga con sangre. Si esta historia te estremeció, lo que viene en los próximos capítulos te dejará aún más marcado. Dale like a este video si valoras el esfuerzo de investigar a fondo, suscríbete ahora mismo y comparte para que más personas comprendan lo que se esconde detrás de estas sombras. Lo que hemos contado es solo el comienzo. El 29 de abril de 2021, Puerto Rico amaneció con una noticia que parecía en un principio un caso más de desaparición. Una joven de 27 años llamada Keishla Rodríguez Ortiz había salido de su casa rumbo a encontrarse con alguien y no regresó jamás. En una isla donde la violencia de género ya era una herida abierta, su ausencia encendió alarmas inmediatas. Keishla no era una desconocida, era parte de una familia trabajadora, una joven alegre, con sueños sencillos, y además estaba embarazada de un mes. Nadie imaginaba que detrás de su desaparición se encontraba uno de los nombres más reconocidos del deporte en Puerto Rico, el boxeador olímpico Félix Verdejo Sánchez, quien había representado a la isla en los Juegos de Londres 2012 y que hasta ese momento era considerado un símbolo de éxito, dinero y superación. Pero la realidad pronto mostraría otra cara, la del poder corrompido, la violencia oculta y la caída brutal de un ídolo. En los primeros momentos, la familia de Keishla
Reportó que ella había hablado con su madre y con su hermana antes de desaparecer. Les dijo que iba a encontrarse con alguien importante. El teléfono dejó de contestar poco después y no hubo más comunicación. El caso se convirtió rápidamente en titular de medios y en un clamor social. Voluntarios, amigos, activistas y autoridades comenzaron la búsqueda. Las horas pasaban y el silencio se volvía insoportable. Cada minuto que se perdía era una daga para la familia que, desesperada, pedía ayuda y rogaba que la joven regresara. Puerto Rico, acostumbrado a noticias de violencia, se unió en un grito: ¿Dónde está Keishla? 2 días después, el 1 de mayo, la respuesta apareció de la manera más cruel posible. El cuerpo de Keishla fue hallado en la laguna San José, en la zona metropolitana. Flotaba marcado por signos de violencia, cargando el peso de una verdad terrible. Había sido golpeada, drogada, atada a un bloque de cemento y arrojada al agua. La autopsia confirmaría que estaba embarazada y que la brutalidad con la que fue tratada no dejaba duda. Aquello no fue un accidente, fue un asesinato planificado. La indignación recorrió cada rincón de la isla. Miles de personas llenaron las redes sociales con mensajes de rabia y dolor. Se organizaron protestas espontáneas frente a las oficinas de gobierno, se exigió justicia inmediata y se puso en evidencia la profunda crisis de violencia machista que vivía Puerto Rico. Las investigaciones apuntaron rápidamente hacia Félix Verdejo. El boxeador había mantenido una relación extramarital con Keishla, algo que era un secreto a voces entre conocidos, pero que nunca había sido aceptado públicamente. Ella había quedado embarazada y, según testimonios, él la presionaba para que abortara. No quería que ese hijo interfiriera con su matrimonio ni con su imagen pública. Para un hombre que había disfrutado de la gloria, del dinero y del reconocimiento, la idea de que su vida privada se hiciera pública era un riesgo. En lugar de enfrentar su responsabilidad, eligió un camino de horror. La investigación reveló que Verdejo contactó a un cómplice, identificado como Luis Cádiz, y juntos planearon el crimen. La secuencia reconstruida por los fiscales es escalofriante. Según los documentos presentados en la corte, Verdejo citó a Keishla el 29 de abril. Ella llegó en su vehículo, un Kia Forte color gris. Allí comenzó la pesadilla. El boxeador la golpeó en el rostro con brutalidad, la inmovilizó y con ayuda de su cómplice le inyectaron una sustancia no identificada para sedarla. Luego la amarraron con alambres y le ataron un bloque de cemento. La llevaron hasta el puente Teodoro Moscoso, uno de los símbolos de San Juan, y desde allí la arrojaron a las aguas de la laguna San José. El plan parecía calculado: desaparecerla en un lugar donde la corriente y el peso del bloque harían el resto. Pero el cuerpo emergió, como si la verdad misma se negara a permanecer oculta. La noticia sacudió no solo a Puerto Rico, sino al mundo. Verdejo, quien alguna vez había sido comparado con Tito Trinidad, símbolo de orgullo boricua, se transformó de la noche a la mañana en el rostro de la vergüenza. Su carrera deportiva ya había mostrado declives antes, con derrotas y problemas de disciplina, pero nada se comparaba a esto. El hombre que había ganado miles de dólares en peleas internacionales, que había disfrutado de fama, contratos y lujos, se encontraba ahora esposado, enfrentando cargos por secuestro con resultado de muerte, asesinato de un menor por nacer y uso de armas. En agosto de 2023, un jurado federal lo declaró culpable de secuestro y muerte violenta, así como de la muerte del feto. Aunque fue absuelto de los cargos de asesinato premeditado y portación de armas en crimen violento, la sentencia que se espera es de cadena perpetua. Su nombre quedó manchado para siempre. El caso no fue solo un crimen más. Se convirtió en un símbolo del hartazgo social frente a la violencia contra la mujer. Miles marcharon bajo el lema «Ni una menos». Se recordó que en Puerto Rico, para 2021, había al menos 60 feminicidios documentados, aunque las cifras reales podían ser más altas. La historia de Keishla se sumó a una larga lista de mujeres víctimas de hombres
que no soportaron perder control, que usaron su fuerza, su poder y hasta su dinero para silenciar vidas. El asesinato mostró también la complicidad de una sociedad que idolatra figuras deportivas sin cuestionar lo que hacen fuera del ring. Verdejo era visto como un ejemplo, pero en su vida privada acumulaba denuncias por violencia y comportamientos agresivos que fueron ignorados. El dinero y la fama funcionaron como un escudo hasta que fue imposible ocultar la verdad. La familia de Keishla, desde el primer día, exigió justicia con dignidad y valentía. Su madre, su padre y su hermana enfrentaron cámaras, tribunales y multitudes para decir lo que muchos callan: que la vida de una mujer no tiene precio, que el dinero jamás puede ser más importante que la dignidad humana. Sus palabras resonaron en cada rincón de la isla. El dolor se transformó en movimiento, en denuncia, en memoria. Keishla no volvió, pero su nombre quedó grabado como símbolo de resistencia y de la necesidad urgente de un cambio cultural. Analizar este caso es mirar de frente una verdad incómoda. El deporte, la fama, el poder y el dinero no son excusas para justificar la violencia. Verdejo tenía todo: contratos, reconocimiento, la oportunidad de ser un ejemplo positivo. Pero eligió usar su fuerza para destruir en lugar de proteger. Su caída demuestra que, al final, la impunidad tiene límites, que la justicia puede tardar pero llega. Y también demuestra que el dolor de una familia puede movilizar a toda una sociedad. Hoy, al recordar el rostro de Keishla, no hablamos solo de una víctima más. Hablamos de una mujer que confiaba, que tenía proyectos, que esperaba una vida que no llegó a nacer. Hablamos de cómo la violencia de género no distingue entre clases sociales ni entre figuras famosas y desconocidos. Hablamos de la deuda que aún queda pendiente: garantizar que ninguna mujer en Puerto Rico tenga que vivir con miedo a ser la próxima. El caso de Keishla y Félix Verdejo quedará para siempre como un capítulo oscuro en la historia de Puerto Rico. Es un recordatorio de que no importa cuánto dinero tengas ni cuántos aplausos recibas, cuando tus actos están guiados por la violencia y la cobardía, el precio que pagas es la caída total. Keishla merece ser recordada no por cómo murió, sino por cómo su vida encendió una llama que aún pide justicia. Era el 25 de julio de 1978, día feriado en Puerto Rico, cuando la isla amaneció conmemorando otra fecha histórica, el aniversario de la Constitución. Mientras unos celebraban con desfiles y banderas, otros se preparaban para manifestarse por algo mucho más profundo, algo que no se podía comprar con dinero: la independencia. Dos jóvenes activistas nacionalistas, Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado, emprendieron un viaje hacia las montañas de Cerro Maravilla, en Villalba, para realizar un acto simbólico: prender fuego a una antena de comunicaciones como protesta contra lo que consideraban la opresión colonial. No iban solos. Un tercer hombre, Alejandro González Malavé, estaba con ellos. Lo que no sabían era que este último era un informante de la policía. Y lo que debía ser una protesta se convirtió en una emboscada mortal. Un crimen que aún resuena como uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Puerto Rico. La versión oficial de la época dijo que se trató de un enfrentamiento. Según los informes iniciales, los jóvenes nacionalistas habían disparado primero contra los policías y murieron en el fuego cruzado. La prensa local, alimentada por comunicados oficiales, publicó titulares donde se hablaba de terroristas abatidos y de un operativo exitoso contra un supuesto atentado. Pero con el paso de los días comenzaron a surgir contradicciones. Testigos, periodistas independientes y familiares de las víctimas señalaron que algo no encajaba. Los cuerpos mostraban signos de haber sido ejecutados a quemarropa, no en un tiroteo. La comunidad comenzó a preguntarse: ¿qué pasó realmente en Cerro Maravilla? La verdad, lenta pero implacable, salió a la luz. Las investigaciones revelaron que los jóvenes fueron capturados con vida,
sometidos a golpes, insultos y humillaciones, y posteriormente ejecutados por la policía. González Malavé, el infiltrado, había sido clave para atraerlos a la trampa. Los agentes, lejos de cumplir con el deber de arrestar, decidieron callar las armas de esos muchachos de manera definitiva. Los informes médicos contradijeron las versiones oficiales. Las balas que perforaron sus cuerpos no eran de un tiroteo desordenado, eran disparos dirigidos, a corta distancia, con clara intención de matar. El caso escaló rápidamente a nivel político. En plena década de 1970, Puerto Rico vivía una tensión constante entre quienes defendían la unión con Estados Unidos y quienes buscaban la independencia. El asesinato de Soto y Rosado no fue solo un crimen, fue un acto de represión política. Las autoridades intentaron encubrirlo, manipular pruebas, presionar testigos. El gobernador de la isla en ese entonces, Carlos Romero Barceló, defendió públicamente la versión de que la policía actuó en legítima defensa, pero los años posteriores revelarían un entramado de corrupción, dinero sucio circulando en sobornos y presiones, y un plan de Estado para silenciar voces incómodas. El Senado de Puerto Rico inició audiencias públicas en la década de los 80. Periodistas y ciudadanos llenaban las salas. Cada testimonio abría una grieta en el muro del silencio. Policías comenzaron a contradecirse, grabaciones desaparecían, pero finalmente la verdad se impuso. Se confirmó que los jóvenes fueron asesinados deliberadamente, que nunca hubo un fuego cruzado y que el Estado había participado activamente en el encubrimiento. En 1984, 10 policías fueron acusados, procesados y condenados por perjurio, destrucción de evidencia y violación de derechos civiles. No todos recibieron largas condenas, pero la mancha en la historia del país ya no se podía borrar. La figura de González Malavé, el agente encubierto, se convirtió en una sombra trágica. Fue protegido durante años, pero su vida terminó abruptamente en 1986, cuando fue asesinado a tiros frente a su madre. El crimen nunca se resolvió del todo, y muchos lo interpretaron como un acto de venganza por su traición en Cerro Maravilla. La espiral de violencia parecía no terminar. Para Puerto Rico, Cerro Maravilla simbolizó la pérdida de confianza en las instituciones. Por primera vez, de manera tan evidente, la gente vio cómo el poder podía manipular la verdad, cómo el dinero podía comprar silencios, cómo la justicia podía tardar años en llegar. El eco de ese día no solo está en los libros de historia, sino en la memoria colectiva de quienes vivieron la indignación. La imagen de dos jóvenes idealistas, asesinados por exigir un país libre, se transformó en bandera de lucha. Cada aniversario se recuerdan sus nombres con marchas y ofrendas, mientras otros prefieren olvidar para no enfrentar la vergüenza de lo ocurrido. El caso también dejó preguntas sobre hasta dónde puede llegar un gobierno para proteger sus intereses. El encubrimiento involucró a funcionarios de alto rango, desde policías hasta líderes políticos. Los discursos sobre seguridad se mezclaban con la realidad de ejecuciones extrajudiciales. Las familias de Soto y Rosado nunca recibieron una disculpa oficial adecuada. Y para muchos, Cerro Maravilla sigue siendo una herida abierta, un recordatorio de que la democracia puede ser frágil cuando el poder actúa sin límites. Narrar este episodio no es solo contar un crimen. Es exponer el miedo, la traición y la manipulación. Es entender que la sangre derramada en Cerro Maravilla no fue un accidente, fue una decisión. Y que detrás de esa decisión había intereses políticos, cálculos de poder y sí, también dinero en juego, recursos para sostener campañas, para proteger imágenes públicas, para asegurar que la versión oficial sobreviviera. Pero el dinero no logró enterrar la verdad. La memoria de un pueblo fue más fuerte. Hoy, más de 4 décadas después, la masacre de Cerro Maravilla sigue siendo discutida en universidades, en documentales, en la calle. Para algunos, es un símbolo de la represión colonial. Para otros, una muestra de hasta dónde puede llegar la corrupción. Para todos es una advertencia de lo que pasa cuando la justicia se tuerce
y el poder se cree intocable. Si has llegado hasta aquí, ya habrás sentido la magnitud de estos relatos. Hemos recorrido La Tómbola, el asesinato de Keishla Rodríguez y ahora Cerro Maravilla. 3 capítulos distintos, unidos por la misma sombra, la violencia que arrebata vidas y el dinero y poder que intentan justificar lo injustificable. Antes de pasar a los próximos 2 casos, quiero invitarte a que formes parte activa de esta comunidad. Suscríbete a El Relator Oscuro, dale like a este video y compártelo. Tu apoyo no solo mantiene este canal vivo, sino que ayuda a que estas historias, que algunos prefieren enterrar, sigan siendo contadas. La oscuridad se combate con memoria, y aquí seguiremos encendiendo esa llama. El nombre de Héctor Macho Camacho era sinónimo de gloria, espectáculo y orgullo puertorriqueño. Desde los años 80, su figura se convirtió en un ícono del boxeo mundial. Con su estilo flamboyante, sus trajes coloridos, sus cadenas de oro y su carisma inagotable, Camacho no solo llenaba arenas, también llenaba titulares. Fue campeón mundial en 3 divisiones, enfrentó a leyendas y ganó millones de dólares, dinero que gastaba con la misma rapidez con la que lanzaba sus puños. Pero detrás de esa imagen de superestrella se escondía un hombre atrapado en las calles que lo habían formado. Y el 20 de noviembre de 2012, esas calles lo alcanzaron de la manera más brutal. Aquella noche, en Bayamón, Puerto Rico, el Macho Camacho cayó víctima de la violencia que tantas veces había rondado su vida, en un asesinato que dejó a la isla conmocionada y al mundo del boxeo de luto. Todo comenzó con un Mustang Ford color gris estacionado frente a un bar en la carretera PR 167. Camacho estaba sentado en el asiento del pasajero. A su lado, el conductor y amigo de infancia, Adrián Mojica Moreno. Ambos conversaban cuando un vehículo se aproximó sigilosamente. De pronto, los disparos rompieron el silencio. Mojica murió en el acto, alcanzado por varias balas. Camacho recibió un disparo en el rostro que le atravesó la mandíbula y se alojó en su columna vertebral. Los testigos dicen que el caos fue inmediato. Gritos, gente corriendo, la policía llegando minutos después. Camacho fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras en estado crítico. Allí permaneció varios días conectado a máquinas, mientras el país entero seguía cada actualización de su condición. Finalmente, el 24 de noviembre, fue declarado con muerte cerebral. La familia tomó la decisión de desconectarlo. El Macho Camacho tenía 50 años. La noticia cayó como un mazazo. Los noticieros abrieron con imágenes de multitudes rezando fuera del hospital, fanáticos cantando Macho Time, familiares entre lágrimas. En el mundo del boxeo, figuras como Mike Tyson, Oscar de la Hoya y Don King expresaron su tristeza. Tyson recordó que Camacho era un guerrero del ring, impredecible, capaz de iluminar cualquier noche de pelea. Pero en Puerto Rico, el dolor tenía un matiz más amargo. El Macho no murió en una pelea, no cayó derrotado en un cuadrilátero. Murió en las calles de la isla, víctima de las mismas balas que cada día se llevan vidas anónimas, pero que ahora alcanzaban a un símbolo internacional. La investigación reveló detalles perturbadores. Dentro del carro de Mojica se encontraron 11 bolsas de cocaína, 10 intactas y una abierta. La policía determinó que el ataque estuvo vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. No era la primera vez que Camacho se veía asociado a ese mundo. Durante años, sus excesos lo llevaron a arrestos por posesión de drogas, portación ilegal de armas y problemas de conducta. Aunque nunca se probó que fuera traficante, sí era evidente que se movía en círculos peligrosos, donde el dinero rápido y el poder eran tentaciones constantes. Aquella noche, sentado en ese Mustang, parecía estar demasiado cerca de un negocio que ya no era el boxeo, sino la calle. El caso se enfrió durante una década. Durante años, los sospechosos se mencionaban en susurros, pero no había acusaciones formales. La familia de Camacho, en especial su madre María Matías,
no dejó de exigir justicia. Ella decía que su hijo había cometido errores, pero que no merecía morir así, abandonado en un carro tiroteado. Su voz, repetida en entrevistas y manifestaciones, mantuvo el caso en la memoria pública. Finalmente, en marzo de 2022, una década después del asesinato, las autoridades federales y estatales anunciaron arrestos. 5 hombres fueron acusados de la muerte de Camacho y Mojica. Los nombres eran conocidos en el bajo mundo de Bayamón, vinculados a organizaciones criminales locales. Para muchos era la confirmación de lo que ya se sospechaba. El macho cayó en medio de un fuego cruzado del narcotráfico. La ironía es cruel. Héctor Camacho había salido de un barrio pobre. Había usado el boxeo como escape. Había ganado títulos, dinero y fama mundial. Pero su vida personal nunca se alejó del todo de la calle. Su carácter impredecible, su atracción por la fiesta, las drogas y las malas compañías lo arrastraron a un final que parecía escrito. En entrevistas antiguas, él mismo reconocía que no podía escapar de su barrio, que necesitaba la adrenalina de la noche. «Yo soy del pueblo y nunca dejaré de serlo», decía. Ese amor por su gente lo hacía cercano, querido, pero también vulnerable. La misma calle que lo aplaudía lo terminó devorando. El asesinato de Camacho fue más que la muerte de un boxeador. Fue el fin de una era. En los años 80 y 90, su nombre brillaba junto al de Sugar Ray Leonard, Julio César Chávez y Roberto Durán. Fue protagonista de combates legendarios, aunque también criticado por su estilo defensivo. Su entrada al ring era un espectáculo de luces, música y trajes extravagantes. Siempre fue consciente de que el show vendía tanto como los puños. Su lema "It's Macho Time" se convirtió en parte de la cultura popular. Por eso su caída fue tan dolorosa. Un hombre que había representado el orgullo boricua terminó siendo noticia no por un campeonato, sino por un asesinato a plena luz en su tierra natal. La autopsia confirmó que la bala en su mandíbula le dañó severamente la médula espinal, dejándolo sin actividad cerebral. Sus órganos fueron donados, un último gesto de vida en medio de la tragedia. En su funeral, miles se reunieron en Bayamón, San Juan y Nueva York para despedirlo. El ataúd, cubierto con la bandera de Puerto Rico, recorrió calles llenas de fanáticos. Era un héroe caído, llorado por el pueblo que lo había visto subir desde la nada hasta lo más alto del deporte mundial. El legado de Héctor "Macho" Camacho es contradictorio. Dentro del ring fue brillante, audaz, inimitable. Fuera de él, fue un hombre atormentado por sus propios demonios. Su muerte, violenta y sin gloria, es recordatorio de que el dinero y la fama no bastan para escapar del destino cuando se camina demasiado cerca de la oscuridad. En Puerto Rico, su asesinato sigue siendo tema de conversación, un símbolo del crimen que devora vidas sin importar la talla del nombre. El macho cayó, pero su historia permanece como advertencia de que ni los ídolos son intocables. Era el último día de 1986. San Juan se preparaba para despedir el año con música, fiestas y turistas que llenaban los hoteles del condado. El DuPont Plaza Hotel, un lujoso complejo frente al mar, rebosaba de vida. En el casino, los jugadores buscaban suerte en las cartas y las ruletas. En el salón de bailes, empleados acomodaban sillas para una celebración de Nochevieja que prometía ser inolvidable. Los pasillos se llenaban de voces en inglés y español, mezclando visitantes estadounidenses con puertorriqueños. Pero detrás de esa fachada de luces y sonrisas hervía un conflicto silencioso, una amarga disputa sindical entre empleados y administración. El dinero estaba en el centro de la discusión: salarios, condiciones de trabajo, beneficios. Esa tensión explotó en el momento más inesperado y con un precio demasiado alto. Aquella noche, el DuPont Plaza se convirtió en un infierno, dejando 97 muertos y más de 140 heridos en el incendio más mortal en la historia moderna de Puerto Rico. La raíz del desastre no fue un accidente eléctrico ni un descuido. Fue un acto deliberado de sabotaje.
Durante semanas los empleados del hotel habían estado en huelga, exigiendo mejoras y denunciando abusos de la gerencia. El 31 de diciembre, mientras la mayoría de la isla se preparaba para brindar, algunos trabajadores radicalizados decidieron que era hora de enviar un mensaje contundente. El blanco fue el salón de bailes del hotel, donde esa noche se concentraba parte de la seguridad y de las operaciones. Allí, en un rincón, encendieron gasolina y materiales inflamables. Las llamas comenzaron pequeñas, casi tímidas, pero el destino estaba sellado. En cuestión de minutos, el fuego se propagó por todo el complejo. El edificio, con alfombras gruesas, cortinas pesadas y una estructura que no cumplía con las normas modernas de seguridad contra incendios, se convirtió en una trampa mortal. Las llamas se alimentaban de cada detalle arquitectónico, mientras el humo negro llenaba los pasillos. Turistas que estaban en los pisos superiores intentaron escapar, pero las escaleras pronto quedaron bloqueadas por el humo y el calor. Muchos se refugiaron en baños, en habitaciones, creyendo que podían esperar a los bomberos. No sabían que el incendio era tan feroz que no dejaría margen para el rescate. Los testimonios de los sobrevivientes son desgarradores. Algunos lograron correr hasta la playa y lanzarse al mar para huir del fuego. Otros rompieron ventanas y se lanzaron desde varios pisos de altura, prefiriendo el golpe brutal de la caída antes que morir calcinados. El humo tóxico mató a decenas en minutos, turistas ancianos, familias enteras, parejas jóvenes que habían viajado a Puerto Rico para celebrar el Año Nuevo. El caos fue absoluto. Los bomberos luchaban contra un infierno que parecía crecer sin control. El resplandor de las llamas iluminó el cielo de San Juan, visible a kilómetros de distancia, mientras sirenas aullaban en cada esquina. Cuando finalmente lograron controlar el fuego, la magnitud de la tragedia se hizo evidente. 97 cuerpos fueron recuperados, muchos irreconocibles. Más de 140 personas resultaron heridas, algunas con quemaduras tan graves que sus vidas cambiaron para siempre. El DuPont Plaza, antes símbolo de lujo y prosperidad, quedó reducido a un esqueleto carbonizado. El olor a humo y a muerte permaneció en el aire durante semanas. El impacto psicológico fue devastador. Cientos de familias recibieron la noticia de que sus seres queridos no regresarían de lo que debía ser unas vacaciones soñadas. Las investigaciones comenzaron de inmediato. Al principio, se barajaron hipótesis de accidente, pero las pruebas fueron contundentes. El incendio había sido provocado. 3 empleados del hotel fueron arrestados: Héctor Escudero Aponte, Armando Jiménez Rivera y José Marcano Torres. Ellos confesaron haber iniciado el fuego como parte de la presión sindical contra la administración. Su intención, según dijeron, no era causar tantas muertes, sino enviar un mensaje. Pero el resultado fue la peor tragedia de este tipo en la historia de Puerto Rico. Fueron procesados en cortes federales y recibieron condenas de prisión que, aunque largas, nunca parecieron suficientes frente al dolor causado. El caso del DuPont Plaza expuso la fragilidad de las medidas de seguridad en hoteles y casinos de la época. Se descubrió que el edificio carecía de rociadores automáticos, que las salidas de emergencia eran insuficientes y que no había planes adecuados de evacuación. Los informes oficiales señalaron que, aunque el incendio fue provocado, la magnitud de la catástrofe se debió a negligencia en materia de seguridad. La administración del hotel había privilegiado ahorrar dinero por encima de la vida de sus huéspedes, evitando implementar medidas costosas. Ese cálculo económico se convirtió en sentencia de muerte para casi 100 personas. El juicio también reveló la crudeza de la lucha sindical. Los trabajadores, frustrados por años de explotación, habían llegado al límite. La administración, respaldada por cadenas hoteleras internacionales, se negaba a ceder en las negociaciones. En medio, la chispa de la violencia encendió un fuego literal. El dinero, una vez más, estaba en el corazón del conflicto. Sueldos bajos, ganancias millonarias para los dueños, desigualdad insoportable para quienes hacían funcionar el hotel. Lo que debía resolverse en mesas de diálogo terminó en una hoguera de cuerpos y ruinas.
La tragedia tuvo repercusiones internacionales. Estados Unidos envió equipos forenses para identificar a las víctimas, ya que muchos eran turistas norteamericanos. El turismo en Puerto Rico sufrió un golpe durísimo. Las reservaciones cayeron, la imagen del país quedó marcada por escenas de muerte y fuego. El gobierno local enfrentó críticas por no haber exigido mejores normas de seguridad a los hoteles. El DuPont Plaza nunca volvió a operar. El lugar fue demolido y años después reemplazado por nuevas construcciones. Pero la sombra de lo ocurrido sigue allí, como un recordatorio de lo que sucede cuando la avaricia, la negligencia y la ira se encuentran en el mismo punto. Para las familias de las víctimas, el tiempo no borró el dolor. Muchos sobrevivientes cargan aún con cicatrices físicas y emocionales. El recuerdo de aquella noche se revive cada aniversario, cuando se encienden velas y se pronuncian los nombres de los fallecidos. Para Puerto Rico, el incendio del DuPont Plaza se convirtió en un símbolo de advertencia. La seguridad no puede ser un lujo, el dinero no puede valer más que la vida, y la desesperación jamás puede justificar la barbarie. Narrar esta tragedia es revivir un infierno que marcó a una generación. No es solo la historia de un edificio que ardió, sino de un país que comprendió, de la manera más dolorosa, que la vida humana es frágil y que la ambición mal encaminada puede costar decenas de vidas en minutos. El 31 de diciembre de 1986, San Juan no recibió un año nuevo. Ese día la ciudad lloró a casi 100 almas y se convirtió en testigo de su noche más oscura.